Ok, el rock and roll llegó a Lima un 15 de septiembre de 1955. Ese día, el viejo cine Metro estrenaba el film Blackboard Jungle, Semilla de Maldad, uno de los primeros retratos de la juventud, una vez que ésta había sido inoculada con el virus del rock and roll. De el libro Alta Tensión, los cortocircuitos del rock peruano, de Pedro Cornajo Brijal. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video quiero hablarles acerca de mi colección de libros que creo que son imprescindibles para lo que es conocer un poco la historia del rock en el Perú, el rock nacional, y sobre todo también conocer de primera mano, ¿no? Fuentes directas, ¿no? No solamente ensayos, sino también entrevistas y algunas cosas, ¿no? de los grupos, de la movida del rock nacional y también un poco de la movida del rock en general, ¿no? El contexto histórico de la historia del rock peruano y del rock mundial un poco. En este video quiero hablarles acerca de eso, de los libros que yo poseo y que de alguna manera recomiendo a ustedes si es que quieren adentrarse un poco más a conocer esto de la historia del rock peruano. Y también una especie de celebración porque de alguna manera en este canal llegamos a los 200 suscriptores y no sé si se dieron cuenta, eh, cambié el icono, ¿no? del canal, aquí lo voy a estar dejando, ya, y eso. Y nada, pues, ¿no? Una especie de celebración y todo, ¿no? Solamente eso, mencionarles eso. Y nada, pues comencemos con este libro de aquí, que se llama Alta Tensión, los cortocircuitos del rock peruano, de Pedro Cornejo Grisaldi, que es un pata que estudió en la Católica Filosofía y que de alguna manera tiene ensayos, varias cosas, ¿no? Referentes a rock peruano en general. Y nada, de alguna manera es un recuento histórico de esto. Parte el libro en 4 partes, desde el año 60 al 75, del 75 al 80 y del 80 hasta nuestra época, ¿no? 80, 90, 2000, y la segunda parte de este libro son una serie de entrevistas a personajes de la historia del rock nacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a uno de ellos, a Miguel Ángel Vidal. Este es más conocido como El Cachorro y fue uno de los iniciadores del rock subterráneo de la época de los 80, ¿no? Con la mítica banda llamada Narcosis, ¿no? También toca, bueno, entrevista a personajes, ¿no? De la escena del rock peruano como Pedro Suárez Vértiz, aquí está, que de alguna manera también fue parte de la historia del rock peruano, ¿no? Una historia también un poco más alejada de lo que es la movida del rock subterráneo, ¿no? Que era una movida de alguna manera, una más comercial y la otra un poco más, digámoslo, oculta, ¿no? Y nada, pues es un libro muy, muy genial, yo lo recomiendo, espero por lejos Grisaldi, esta atención. El segundo libro que quiero recomendarles es este, de Miguel Pegale, Lima Maldita. Este es el libro. eh, Los rockeros del apocalipsis peruano, se llama, ¿no? De este autor. Y que de alguna manera muestra también una especie de anécdotas, historias, biografías de personajes así cumbres de la escena del rock ya específicamente en este libro del rock subterráneo, del rock, digámoslo así, de rock no comercial, ¿no? Acá tenemos personajes como Leo Bacteria, tenemos a Edwin Escuela, Kilowatt, ¿no? De la mítica banda Kilowatt y sus cuchillos. Aquí tenemos también acá María Teta, no sé si pueden verla, que fue uno de los íconos femeninos de la escena del rock subterráneo, ¿no? La primera, ¿no? Digamos así, la pionera del rock subterráneo, de que de alguna manera eh, muestra, ¿no? O trata de competir, no de competir, sino también ver o tener otra visión del rock subterráneo desde una visión más femenina, ¿no? Una visión femenina, de alguna manera. Este es el libro de Lima Maldita que también os recomiendo, señores y señores. El siguiente libro que quiero mencionarles es este de Daniel F. Los sumergidos pasos del amor, ¿no? No sé si pueden verlo ahí. Ahí está. Es un libro genial, bueno, la tapa es bonita. Hasta acá lo podemos ver a Daniel F. Y este se llama Los sumergidos pasos del amor, el escenario de las ocasiones perdidas. Breve reporte sobre el rock subterráneo y panorama de la música alternativa, ¿no? Aquí podemos ver a este autor, Daniel F., de la mítica banda Leucemia. Eh, de alguna manera también tiene entrevistas, hace un recuento de la historia del rock peruano, rock en general y también del rock subterráneo. Eh, Acá podemos ver la portada del disco, del primer disco editado, ¿no? En Perú
de rock and roll, exclusivamente de rock and roll, que lo hizo Los Millonarios del Jazz, aquí podemos verlo, que cantaron íntegramente en el idioma inglés, ¿no? En esa época, en el año de los 50, 60, no tocaban, ¿no? Canciones en español, dicho sea de paso, porque de alguna manera se creía que el rock era eminentemente, como provenía de una lengua inglesa, solamente se podía tocar en inglés, ¿no? Y a partir de los 80, 70, 80 ya empiezan a provenir los primeros grupos, ¿no? Que cantan en español. Hay todo un dilema ahí, pues, ¿no? Para algunos, ¿no? Que decían eso. También vemos aquí a recuento de tribus urbanas. Tenemos aquí a Johnny Thunder, Syd Barrett, también habla un poco de la trova, de los diversos subgéneros, exploited crash, música industrial, reggae, hardcore, disco music, diferentes posturas. Este libro lo veo más completo de alguna manera, ¿no? Porque no solamente es un recuento de la música del rock peruano, sino también del rock peruano, sino también a nivel mundial, diversos géneros musicales también. Y hay una parte que quiero leerles, hace una cita aquí Daniel F. cuando toca el tema de la cultura y contracultura. Y la cita es de Antonin Artaud, ¿no? Este surrealista francés, ¿no? Que se dio todo un periplo por todo México. Y habla acerca de la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura para Antonin Artaud? Y dice lo siguiente: cuando se habla hoy de cultura, los gobiernos piensan en abrir escuelas, en hacer funcionar las rotativas, en hacer correr la tinta de las imprentas, en tanto que, para hacer madurar la cultura, sería necesario más bien cerrar las escuelas, destruir los libros, romper las rotativas de las imprentas. Antonin Artaud, una visión de la cultura un poco más desligada, de alguna manera, de los medios oficiales, del gobierno y todo eso, ¿no? Una cultura más libre, una cultura por ende más contestataria, más sincera, más honesta, ¿no? Daniel F. dice sobre la cultura falsa, esa que es manejada por los que detentan el poder, es la que se encarga en nuestros días de narcotizar las conciencias de los individuos. La función del público, ese gran público, será el de simplemente hacer eco a las sonoridades repetitivas de los ídolos del momento, sin derecho ni opción a una propuesta diferente, ¿no? Ídolos falsos, ídolos de barro, no sé, como por ejemplo, ¿no? El status quo quiere imponerte ídolos como son estos chicos reality, la televisión basura y todas esas mierdas que podemos ver, ¿no? En la televisión, y también escuchar, pues, ¿no? Con diversos géneros repetitivos y que no aportan nada a lo que es la cultura verdadera. Este es el libro de Daniel F., Los sumergidos pasos del amor. El siguiente libro que quiero recomendarles es, bueno, este de alguna manera también una entrevista que le hacen a Daniel F., Pedro Novoa, acerca de sus orígenes en leucemia, y que también hace un aporte un poco a lo que es la movida del rock subterráneo en general, ¿no? Si se dan cuenta, tengo un poco más libros, ¿no? Que tocan ese tema, ¿no? De la temática del rock subterráneo y todo eso. También aquí podemos ver las portadas, ¿no? De uno de los discos de leucemia del grupo de Daniel F. Aquí este es por los 20 años de leucemia, y hace una clara referencia al disco de The Beatles, ¿no? Aquí está una portada genial, ¿no? Sargento Pimienta. Este es el libro de Daniel F., entrevista de Pedro Novo. El siguiente libro que quiero mencionarles es este también. Este es un libro un tanto de anécdotas, ¿no? De Daniel F. también. Me gusta la portada porque tiene una especie de disco. Aquí no sé si pueden apreciarlo. Aquí el papel es otro, un poco más fino, no sé, acá brilla, ¿no? Acá brilla y aquí no, así que pueden verlo. Manuscritos desde una calle vedada, son básicamente anécdotas que él tiene acerca de la movida de rock subterráneo, vivencias propias, cómo se introdujo en lo que es la música, inclusive nos muestra aquí este, que era hincha de Sport Boys del Callao, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Que el hecho de que seas rockero no quiere decir totalmente de que no te guste el fútbol y todo eso, ¿no? Hay anécdotas con personajes también como el Omiso, ¿no? Que en esa anécdota me chocó demasiado, ¿no? Como un personaje como él pudo terminar de alguna manera así, pero consecuente con sus ideas, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y nada, pues es un libro de anécdotas de Daniel F., yo los recomiendo, ¿no? Manuscritos desde una calle vedada. El siguiente libro es este de aquí, de Por las olvidadas raíces del pan rock, con el papá Iggy Pop, ¿no? El viejo camaleón, ¿no? De los Stocks, ¿no? Ahí podemos ver el Iggy Pop en la portada del libro, ¿no?
Dice, por las olvidadas raíces del punk rock, guía práctica contra los lanzadores de nieve. Este libro causó una especie de polémica cuando, fue, cuando fue la presentación, porque de alguna manera trata de desmitificar el hecho de que algunos piensan, ¿no? O pensaban o piensan hasta ahora, ¿no? Que el punk rock nació aquí en el Perú con la mítica banda Los Saicos, ¿no? Pero Daniel F. dice que no nació con los Saicos, sino que lo que hicieron los Saicos en los años que nacieron, ¿no? En los años 70s, 60s, fue una especie de protopunk y no fue el punk propio de los años 70 de Inglaterra, ¿no? De Inglaterra 77. Ese es otro tipo de punk, y el punk que hacían los Psychos era una especie de punk de garaje, diríamos, ¿no? Una especie de punk de garaje, y no era un punk contestatario, un punk que trata de bajarse inclusive a la reina de Inglaterra, ¿no? Como hicieron los Sex Pistols. Y nada, pues es eso, ¿no? Y algunos todavía creen, ¿no? que el punk rock aquí nació en el Perú, pero no, hay un dilema ideológico, histórico más que nada, ¿no? Acerca de eso. Y esto es con respecto a la historia del rock en general. Y quiero mencionar dos libros rápidamente de ficción que también ayudaría mucho a entender el contexto de eso, ¿no? Vemos aquí Al final de la calle de Oscar Malca, este libro de aquí, que de alguna manera es un libro de ficción también, es una novela de este autor, autodidacta él, estudió algunos cursos libres en San Marcos y trata sobre la historia del personaje M, que vive en Magdalena, en un distrito de Lima, Perú, y se sumerge de alguna manera en la movida del el rock peruano, se enamora, eh, vive un mundo de drogas, de rock and roll, una especie de neo-bukowskiano, diría yo, aunque no tanto, pero hay una visión de una Lima demasiado urbana, ¿no? Demasiado funesta, diría yo. De hecho, este libro, hay dos referencias acerca de este libro, ¿no? Una en la música, en el disco Al final de la calle de Leucemia, y la segunda referencia en la película Ciudad de M, que está basada en este libro, que es una película genial con el soundtrack del grupo Malas, de la Liga del Sueño, ¿no? De Pelo Madueño, y que tiene como canción principal Mala Sangre, ¿no? Una canción con la letra inspirada en Arthur Rimbaud, el poeta francés Arthur Rimbaud. Y bueno, es una película genial, y de hecho este libro es mucho mejor, ¿no? Este libro que también se basa en esa película, ¿no? Oscar Malca, Al final de la calle. El siguiente y último libro que quiero mencionarles es rápidamente, Generación Coche Bomba, de Martín Roldán Ruiz. También es una novela de ficción que nos trata de retratar una Lima sórdida, una Lima sucia, una Lima explosiva, ¿no? Generación Coche Bomba trata de eso, pues, ¿no? De la época de los 80, una época muy turbulenta, donde se daba, ¿no? Los toques de queda y explosiones, por un lado los militares y por otro lado los terroristas, ¿no? Y nada, pues este libro retrata muy bien ese mundo, ¿no? De hecho, esta es la portada de la segunda edición, ¿no? Ha habido una primera edición que no la tengo, ¿no? La compré en la feria de libro hace algunos años, y de alguna manera que haya una segunda edición de un libro que es eminentemente, digámoslo, no comercial, porque de hecho no es comercial, es un libro que no vende, pero es un gran logro, ¿no? Para el autor, ¿no? De Martín Roldán Ruiz, Generación Cochibomba. Y nada, pues amigos, creo que eso sería todo de mi parte, y despedirme de ustedes, y no sin antes mencionarles, ¿no? Que gracias a las personas que se suscribieron a mi canal, llegamos a los 200 suscriptores, por fin. Esperemos que espero que lleguemos a un poco más, mucho más sobre todo. Y nada, pues hoy, que es esto, estamos el día, ¿no? ¿Qué fecha estamos? 14 o 15 de abril, que es el día del poeta peruano, que es también es un día donde, un día como hoy, también muere el amigo, ¿no? El poeta nacional César Vallejo. Y quería terminar este video con una especie de homenaje al poeta peruano y al poeta en general, ¿no? Al poeta mundial, con una frase de el poeta Chu Yuan, un poeta chino de aproximadamente el siglo III antes de Cristo, que se dice, ¿no? Que Chu Yuan era un personaje que se quitó la vida ahogándose, sí, antes de pedir la reposición u obtener un nuevo cargo, puesto que su cargo, un cargo público que él detentaba, donde él trabajaba, se lo había quitado injustamente el emperador, ¿no?
él dice esto, ¿no? De alguna manera tratando de no arrastrarse ante la imposición del sistema o ante la imposición de los grandes, ¿no? Los poderosos. Y siendo consecuente sobre todo, ¿no? Con sus principios y con sus ideas, porque yo creo que la poesía no solamente trata de alguna manera escribir eh, y no repetir y de jugar con las palabras, sino también es una especie de actitud, ¿no? Y eso lo vemos a través de la historia, pues, ¿no? Personajes como Edgar Allan Poe, personajes como José María Guren, personajes como este personaje Chu Yuan, poeta, y nada, pues nada, despedirme con esta frase y nada. Debo seguir con firmeza la ruta de la verdad y la lealtad o la estela de una generación corrompida. Debo trabajar en los campos con el asadón y la pala o buscar mi provecho en el séquito de un potentado. Debo cortejar al peligro hablando claro o halagar con falsos acentos a los ricos y grandes. Debo satisfacerme con el cultivo de la virtud o practicar el vil arte de persuadir mujeres para asegurarme el éxito. Debo ser puro y manilimpio en mi rectitud o un adulador meloso, escurridizo o intransigente. Chu Yuan. Eso es todo, amigos, espero que les haya gustado este video y nada, pues no, hasta pronto, amigos, chao.